Muy buenas noches. Seguimos ahora en Filipenses capítulo 2, así que allí vamos a abrir la Biblia. Y también la compu, no sé si podemos abrir la compu en Filipenses 2. Dice así el versículo primero: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, hoy estamos con esas reuniones de desafío para el predicador, porque tenemos que tratar todo el capítulo 2 de Filipenses. Yo no quiero dejar nada afuera, pero tampoco quiero que ustedes queden afuera de la reunión, que se cansen y dejen de escuchar. Así que no sé cómo voy a hacer, pero tengo que correr aquí un poquito, como para que podamos captar todo el contenido de este Filipenses 2, que tiene 30 versículos. El título está haciendo referencia precisamente a la médula del capítulo, ¿no? Gozo en la unidad. Y ahí los versículos que nosotros estamos leyendo podemos notar de que esta iglesia, que tiene muchas características de una iglesia ejemplar, no por eso dejaba de estar expuesta a distintas situaciones que podrían generar problemas, dificultades. Algunas de ellas vamos a leer. Ahora, leemos en los versículos primero y nosotros leemos en un condicional en castellano, pero la idea en el original es un condicional de afirmación, ¿no? Lo que el apóstol Pablo está diciendo: hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, hay comunión en el Espíritu, hay afecto entrañable, lo hay. Pero quiero decirles algo, quiero que mi gozo esté completo y lleno, le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Filipos, a los filipenses. ¿Y cómo? Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo que el apóstol está diciendo de que su gozo va a llenar su corazón cuando ellos estén realmente viviendo esa unidad a la cual el Señor nos ha llamado, ¿no? Esa palabra unánimes, qué interesante, significa de una misma alma, ¿no? Y ya vamos a estar viendo de que aquí la palabra alma, como también en un momento se habla de sentir, no está hablando de mero emocionalismo, está hablando de una forma de pensar, de una óptica en la vida, de una forma de pensamiento que expresa una convicción, ¿no? Y que transforma la vida. Y es esto lo que el apóstol está diciendo allí: anhelo que ustedes vivan esa unidad, y esa unidad me va a llenar de gozo. Fíjense, capítulo 1, versículo 27, el tema de la unidad ya está presente allí cuando dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y den vuelta la hojita allí, capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y está hablando de eso, ¿no? De un mismo pensamiento, de una misma actitud, de un mismo enfoque en el Señor. Y eran dos hermanas de la iglesia, aparentemente tenían sus diferencias, ¿no? Sus rivalidades, como ocurre en todo grupo de personas y en toda iglesia. Bueno, está haciendo referencia a esto el apóstol. Y cuando dice acerca del gozo, fíjense, capítulo 2, versículo 29, dice allí: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, ¿eh? Hablando de Epafrodito. Capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, ¿no? Ustedes son mi gozo. El gozo está presente en toda la carta
de los filipenses. Bueno, así que vamos a tratar de ir haciendo como un esquema. Yo voy a ir tomando distintos versículos del capítulo 2, como para que podamos entender acerca de esto que el apóstol está queriendo decir. Qué importante es que podamos vivir la unidad en Cristo. Y si vivimos esta unidad, sin dudas todos vamos a salir beneficiados, porque Dios va a ser glorificado, pero nuestras vidas van a ser llenas del gozo. Algunos obstáculos a la unidad en Cristo. Fíjense, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense que una de las amenazas a la unidad, esto de no vivir la unidad de una manera práctica, tiene que ver con las contiendas, las vanaglorias. Cuando en un grupo de personas o en la iglesia comenzamos a competir por el lugar visible, por el reconocimiento, cuando queremos hacer alarde de nuestras capacidades, de nuestras personas, queremos sobresalir, y de aquí la palabra vanagloria, ¿no? Queremos hacer de la iglesia algo que exalte nuestra persona y no la persona de Cristo. Bueno, esto va atentando directamente contra la unidad, ¿no? Esto de vanagloriarse sería algo así como vimos una vez en la reserva allí en San Pedro de Colalao, ¿no? Voy haciendo el anticipo para el retiro de matrimonios, ¿no? Hermosa la cantidad de pavos reales allí, ¿no? Y uno dice, ¿qué es pavonearse? Ves al pavo y te das cuenta que es pavonearse, ¿no? Despliega sus plumas, su cola así de colores, las comienza a mover y allí comienza a presumir, ¿no? Y empieza a llamar la atención de las pavas, ¿no? Se pavonea, se muestra, pero resulta ser que en ese movimiento que hace y muestra todos sus colores y hace sonidos, todo, de pronto se da vuelta y uno que está atrás ve que la parte de atrás de la cola del pavo es muy fea, ¿no? Muy fea, pero él está pavoneando, ¿no? Está mostrando. Esto es la vanagloria, ¿no? Cuando uno quiere exaltarse a sí mismo y hace alarde de sí mismo, pero es vano, es hueco y es vacío, pero atenta contra la unidad. Fíjense allí en el versículo 4, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto que es el egoísmo realmente atenta contra la unidad en el cuerpo de Cristo y en todo grupo de personas, ¿no? Cuando hay gente que solamente piensa en sí mismo, piensa en su promoción, piensa en su alabanza, en su reconocimiento, esto va generando conflicto. Ocurre también en los trabajos, ¿no? Cuando no hay una conciencia de equipo y de trabajo unido al equipo, cuando cada uno está pensando solamente en sus propios intereses. Fíjate también en el mismo capítulo, versículo 21, hablando de Timoteo, dice: pues todos buscan lo suyo propio. Este egoísmo va amenazando el disfrute de la unidad en Cristo. Ahora, versículo 14 dice: haced todos sin murmuraciones y contiendas. Bueno, tengo algunos años en la iglesia, ¿no? Y quiero decirles que la murmuración es uno de los pecados que más daño trae en el cuerpo de Cristo. Esto de murmurar significa hablar bajito y tiene la idea de hablar a espaldas de, o sea, cuando no está la persona. Y sabes que esta situación que a veces nosotros la revestimos de espiritualidad, ¿ah? No le digas a nadie, pero, que no, y vamos sembrando nuestra cizaña, ¿no? Y realmente es muy doloroso, es pecado. Y daña a la persona que la practica, daña a la persona que lo escucha, pero daña al cuerpo, a la iglesia. Los grupos de personas son dañados cuando nosotros practicamos la murmuración. Una mala manera de enfrentar los problemas. La Biblia dice que si yo tengo a alguien que he visto que está en un problema, debo enfrentar el problema personalmente, ¿eh? Cara a cara, con la persona con la que tengo el problema, y así solucionarlo. Y las contiendas vuelve allí a citarse acerca de este problema que va atentando contra la unidad.
Bueno, hay gozo en la unidad y algunas cosas tenemos que tener atención que pueden estar poniéndola en jaque. Pero en el mismo capítulo va entrelazando aquellos valores que nos permiten vivir realmente esa humildad, esa unidad en el Señor Jesucristo. Bueno, hemos leído el versículo 3, donde dice, antes bien con humildad, en la segunda mitad del versículo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El contexto es una linda definición acerca de humildad. ¿Qué es humildad en el contexto? Pensar que el otro tiene el derecho de que yo le sirva, que es superior a mí, que puedo pensar en el otro como la persona a la cual puedo beneficiar y ayudar, bajo de la cual me puedo poner para servirle, yo ser su siervo. Y empezamos a entrar en conceptos que van luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Que somos orgullosos, que somos egoístas, que pensamos en nosotros mismos. Pero Dios hace la obra en el corazón, y ya vamos a ver acerca de esto un poco más detalladamente, para que podamos ser humildes y podamos poner nuestras vidas al servicio de los demás y bendecir sus vidas. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es amor en acción, ¿no? Este mundo habla mucho de amor, pero no vive ese amor, ¿no? Este amor del cual nosotros estamos leyendo en la Escritura y el cual somos llamados a practicar, es actuar en beneficio del ser amado, ¿no? Es dar de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestros recursos para beneficiar a otros. Amor en la práctica. Ahora fíjense también, versículo 21, está ligado el concepto de que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, ¿no? Y aquí entra el concepto de la comunión personal con el Señor, yo le llamo devoción. Buscar lo de Cristo es que podamos exaltar a Cristo con nuestra forma de vivir con los demás. Dios está haciendo una obra en el corazón de las personas que me rodean. Dios está haciendo una obra en la iglesia. Y cuando yo busco lo que es de Cristo, yo participo en ayudar a otros, en servir a otros, en considerar a otros como dignos de mi servicio, en amar realmente. Y cuando yo no pongo a Cristo en el primer lugar, bueno, comienzo a atentar contra la unidad, porque compito, porque tengo vanagloria, porque pienso en mí mismo, porque realmente murmuro y voy atacando a las personas, hablando a las espaldas de las personas, en vez de solucionar los problemas, voy generándolos. El cuarto valor que aquí nos está marcando Filipenses 2, acerca de este valor de la unidad, dice en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Podríamos nosotros terminar esta parte de los valores, que hablamos acerca de la humildad, el amor, ¿no? La devoción, el desinterés, donde realmente hay alguien que está respondiendo a la obra de Cristo, vive para los demás, sirve para los demás, pero no espera nada a cambio. No está esperando el aplauso, no está esperando el reconocimiento, no está esperando la exaltación, está esperando que Dios sea glorificado, ¿no? Nada más, no espera nada a cambio, hay desinterés. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros estructurar Filipenses capítulo 2? Pues fíjate que hay 4 referentes que el apóstol Pablo da acerca de esta unidad y vivir la unidad en Cristo. El primer referente es el modelo de los modelos, es el Señor Jesucristo. El segundo referente es Pablo cuenta acerca de sí mismo. El tercer referente es Timoteo y el cuarto referente es Epafrodito. De distintas maneras el argumento engancha la situación de Jesús, Pablo, Timoteo y Epafrodito,
para que nosotros podamos entender acerca de esto que es vivir en unidad. Así que vamos a leer, dice allí desde el versículo 5 en adelante, el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, un pasaje precioso, ¿no? Enfocado en la persona bendita del Señor Jesucristo. Hemos utilizado este pasaje para la adoración, porque claro, pensamos en Dios el Hijo y todo lo que Él hace por nosotros. ¿Cómo no rendir nuestras vidas en adoración a Él? Al que el Padre exaltó, ¿cómo nosotros no hemos de exaltar? Hemos utilizado este pasaje para evangelismo, porque precisamente cuenta acerca de la obra del Hijo de Dios, quien viene a este mundo. Él nace para morir, muere y resucita al tercer día. Dios le exalta y Él es el único Salvador, no hay otro. No hay otro. Quien no quiera reconocer a Jesús hoy, un día lo reconocerá, aunque tarde para cambiar su destino, pero igualmente doblará sus rodillas ante el Señor. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de reconocer a Jesucristo, el único Salvador, y disfrutar de los beneficios de lo que Él ha hecho por nosotros. Murió, dio su sangre, resucitó al tercer día. Necesitamos rendirnos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Creer que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Pero quiero decirte algo, el propósito de referenciar a Jesús no tiene que ver ni primariamente ni con la adoración ni con el evangelismo. ¿Sabe con quién tiene que ver? Con la vida cristiana y la práctica de la unidad. Ese es el contexto. Y está diciendo que para que nosotros podamos vivir esa unidad dentro de la iglesia, tenemos que mirar a Cristo y mirar el modelo, el ejemplo de Cristo, lo que Él hizo. Ahora, yo no puedo negar de que aquí encontramos uno de los versículos que ha generado muchísimas discusiones y de las cuales se han escrito un montón de libros y hubo muchas situaciones de tensión teológica, ¿no? Y tiene que ver con ese versículo 7, donde dice que Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, el error arriano fue decir que Jesucristo se despojó de su divinidad, que Él dejó de ser Dios para ser hombre. Bueno, otros dijeron no, lo que Jesucristo se despojó es esto, aquello. Y esta palabra, esta expresión aquí, entonces ha sido motivo de mucha tensión y conflicto en la teología. Ahora, yo voy a hacer uso de un principio que dice que posiblemente de las múltiples explicaciones de algo, lo más sencillo sea lo correcto. Y creo que aquí el problema está en no solamente en la etimología, sino cómo uno se representa el significado de estas palabras. ¿Qué significa esto de despojarse a sí mismo? Y me da la impresión de que el error viene de pensar en la persona de Jesús como que tiene un contenido y un continente, ¿no? Y daría la impresión que lo que Él hizo fue esto, ¿no? Se vació de algo, ¿no? Y el continente vino al mundo. Supuestamente esto de lo cual Él se vació quedó en el cielo. Eso es lo que nosotros nos imaginamos. No sé ustedes qué se habrán imaginado, pero la mayoría de las personas que tienen que ver con estos errores piensan de esa manera. Y otro dice, pero ¿no será que quizás lo que Él se despojó, el contenido lo despojó en la tierra? No tiene esa idea, ¿no?
Pero creo que lo más sencillo es lo correcto. El continente y el contenido fue esto que Él derramó, que tomó forma de siervo. Y esta que está en una expresión de gerundio en nuestro español, está diciendo la manera en que Él lo hizo. ¿Cómo se despojó? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces lo que está mostrando aquí el contraste es que Él, siendo en forma de Dios, decidió hacerse forma de hombre, venir a este mundo. Y va mostrando de que no solamente vino, se hizo hombre. No tenemos tiempo nosotros para explicar toda la cristología. No es que Él dejó de ser Dios para ser hombre. Él es 100% Dios y se hizo hombre, 100% hombre. Él es Dios hombre. Pero en la condición de hombre, este despojarse a sí mismo es que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que puedes ver como si fuera una escalera descendente, ¿eh? O puedes ver como si fuera un contenido y un continente, un líquido que se vacía a sí mismo y llega hasta lo más profundo. No solamente que Jesús se hace hombre, como hombre le despreciaron. Y como hombre le llevaron a la muerte. Y como muerte no murió de cualquier muerte. Murió con una muerte de la cual la Escritura dice: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Tremendo. Allá abajo. El texto se encarga de decir que Él lo hizo por su propia voluntad. Él se despojó a sí mismo. Pero cuando Él hizo eso, ¿sabes por qué lo hizo? Para salvarte a vos, para salvarme a mí. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Y teniendo la libertad de ser Dios, siendo libre del pecado y pudiendo tomar las decisiones soberanamente, Él decide morir por nosotros. Seguir el plan de Dios. Y el texto termina diciendo que Dios, por lo tanto, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Un nombre que toda persona en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra reconocerá el Señor. Fíjate que en el contexto está diciendo, si Él hizo eso, ¿cómo no debemos hacer nosotros lo mismo? Vaciarnos de nuestras pretensiones, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, humillarnos para ser siervos de los demás. Si Él lo hizo, Él es nuestro modelo. Y no te preocupes por los resultados, no te preocupes por si aquellas personas a las cuales sirve y a las cuales deseas beneficiar entienden tu servicio, lo valoran, lo agradecen o no. Porque la aprobación y la exaltación viene de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es Dios el que nos exalta. De tal manera que Cristo es el primer referente acerca de cómo debemos vivir la vida cristiana. Haya pues en vosotros, dice el versículo 5, este sentir, que es esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Muy bien, avanzamos al segundo referente. El segundo referente es el apóstol Pablo, que dice en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahora el apóstol Pablo va a tomar una figura del Antiguo Testamento para decir lo que él ha hecho con su vida. Dice, he dedicado mi vida para servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Llevó el mensaje de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y dice la palabra de Dios en el ejemplo de los tesalonicenses que de noche un día, de noche y de día cuidó de los creyentes. Y fue como una madre para ellos, pero también fue como un padre para ellos. Y gastó su vida en los demás. A tal punto que está usando esta figura del Antiguo Testamento de aquellos sacrificios en los cuales incluía
el derramamiento líquido de aceite sobre el sacrificio. Y dice, eso he hecho con mi vida. He derramado mi vida en sacrificio. Ha sido una libación. Pero ¿sabes qué? Esto no es tristeza para mí, esto es gozo para mí. El gozo de cumplir el propósito de Dios, de exaltar a Dios y el propósito de que ustedes hayan podido conocerle a Él. Entonces el apóstol Pablo dice, aunque este haya sido el precio, en esto me gozo y me regocijo. Y les invito a ustedes, dice el versículo 18, a gozarse y regocijarse también conmigo. Segundo referente entonces, el apóstol Pablo. El tercer referente, versículo 19 en adelante, empieza con Timoteo. Y aquí lo que el apóstol va a decir, bueno, yo estoy encarcelado, que no, estoy escribiéndoles, pero deseo enviarles a Timoteo. Timoteo, uno de los discípulos, hijo amado en el Señor del apóstol Pablo. Dice así, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que en este plan que él está compartiendo de enviarles a Timoteo, dice Timoteo es de la misma manera de pensar mía, pero de la que yo le estoy animando a tener, de este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Alguien que pensó que la vida no es vivir para mí mismo, sino es vivir para los demás. Esto de ser una herramienta de Dios para bendecir a otros, para ayudar a otros. Y el apóstol Pablo está diciendo de Timoteo de que él sinceramente se interesaba por los filipenses. Tenían la misma pasión, el mismo corazón, las mismas ganas de servir a Dios sirviendo a los demás. Y a él les voy a enviar, dice. Bueno, después espero ir yo también. Así que Timoteo es ese ejemplo de esos hermanos que hacen el extra, no mirando por su beneficio propio, sino mirando por el beneficio de los demás. Ahora avanza el pasaje y toma el cuarto referente. Hemos dicho Jesús, Pablo, Timoteo, y a partir del versículo 25 habla de Epafrodito, al cual ya había enviado a los filipenses. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bueno, habría un montón para decir aquí de Epafrodito, pero este es el compañero que todos deseamos tener, ¿no? Y Pablo dice, yo lo he enviado a Epafrodito. Epafrodito es mi hermano, es mi compañero, que no, es mi colaborador, es el que estuvo allí codo a codo en la batalla, pero no solamente es alguien que sirvió a mis necesidades, también a las de ustedes. Fue por medio de él que ustedes me hicieron llegar el sustento, la ofrenda que los filipenses habían enviado al apóstol Pablo ya en varias oportunidades, pero está haciendo referencia a esa, ministrador de mis necesidades. Este era el Epafrodito al cual le estaba haciendo referencia. Pero en ese proyecto de que los filipenses vieron, el apóstol Pablo está sirviendo en las misiones, le vamos a enviar el sustento. A ver, ¿quién puede llevar? Epafrodito puede decir, claro, dice Epafrodito, vamos, agarra el viaje y las cosas a veces no salen como uno piensa. Dice así, versículo 26, porque él tenía gran deseos de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo,
y tened en estima a los que son como Él. Versículo 30. Podemos leerlo todos juntos. ¿Cómo dice el 30? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No sabemos exactamente qué haya pasado en el camino, pero sí sabemos que estuvo enfermo y en riesgo de muerte en ese propósito de servir a Dios, ministrando a las necesidades del apóstol, ¿no? Llevando el donativo de la iglesia en Filipos al apóstol Pablo, que estaba allí encarcelado. Tremendo el ejemplo de Epafrodito. Y ahora dice el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes le vean y se gocen, porque de parte de él no está masticando diciendo, ve, por servir, mira lo que me pasa. ¿Sí? Mira, yo quiero hacer las cosas bien para Dios, para ayudar a otros, peor me va. No es esa la actitud de Epafrodito. Epafrodito es un siervo que ama a Dios y ama a la gente y está dispuesto aún a dar su vida por el servicio a Dios y el servicio a los demás. Hay realmente gozo en la unidad. Cuando nosotros entendemos de que Dios nos quiere utilizar para la bendición y servicio de otros, cuando tenemos humildad, cuando amamos, cuando buscamos primeramente al Señor y que lo hacemos con desinterés. Ahora, yo he escuchado en varias oportunidades, espero que no sea tu opinión. Algunos dicen, pero eso es una utopía, Freddy. No, ¿sabes qué? En la iglesia son todos caretas. Hablan mucho del amor, del servicio, de la entrega, del sacrificio, pero todo es biribiri, bla, 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 bla. Espero que no pienses así. Yo no lo pienso así. Porque quiero decirte de que esto no es una utopía. No solamente porque lo vemos en la palabra, yo lo vi en mi vida personal, ¿no? He cumplido hace un año de haber estado internado con COVID, ¿no? Y te digo que en medio de toda la situación difícil, vi que esto es verdad. Y vi hermanos y hermanas que realmente viven ese amor, esa entrega, ese sacrificio. Lo vi personalmente y lo vi también con otros hermanos. Gente que expuso su vida, gente que dio de su tiempo, de su dinero, de sus recursos, que expuso su salud, que también se expuso al tema de no ser entendido, de que necesitaba movilizarse para llevar asistencia de medicamentos a alguna familia que estaba aislada, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? No es una utopía. Y cuando uno mira hacia atrás y ve eso y dice, gloria al Señor, ¿no? Y se goza en lo que Dios hizo y en lo que Dios hará. Quiero que pensemos en la parte final de nuestro mensaje, ¿cómo ocurre esto? Porque nosotros tenemos la idea como si fuera de que debe ser algo así como un viento que me lleva y me empuja a hacer lo que a mí no me sale naturalmente, ¿no? Bueno, fíjate, en el medio están estos versículos que quiero compartir. Dice, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y terminamos leyendo el versículo 16, donde dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En estos versículos tenemos sintetizado el cómo de Dios. Y aquí dice especialmente que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos han entendido ese que Dios produce con una actitud pasiva. Yo me siento y bueno, si Dios no me mueve, aquí me quedaré. No haré nada por los demás. Estoy esperando que Dios decida por mí. Porque entiende que esto que produce es que Dios lo genere. Genera el querer y genera el hacer. Pero no es lo que está diciendo el contexto. El contexto dice que ellos fueron obedientes
Y la palabra produce es la palabra energía. Dios reviste de poder, de energía, de dinámica al que decide hacerlo y al que lo hace. Entonces, lo que está diciendo aquí sería algo así, ¿no? Nosotros pensamos en una fábrica y dice, bueno, aquí la fábrica está produciendo galletas. La máquina está produciendo galletas. Y otro dice, no, no es la máquina la que está produciendo galletas, es la energía la que está produciendo la galleta. Porque sin la energía esa máquina no se movería. Y nosotros somos ese canal. Y Dios está esperando que nosotros podamos decidirnos a vivir siguiendo el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito. Y cuando nosotros comenzamos a caminar nos damos cuenta que es la fuerza del Señor la que nos lleva, la que nos empuja, la que nos utiliza, la que nos sostiene a la hora de pagar el precio, la que nos energiza para hacer lo que debemos hacer sin necesidad de esperar la aprobación, el agradecimiento, la autoexaltación, etcétera, etcétera. Dios es el que produce el querer como el hacer. Por eso termina ahí diciendo el versículo, la importancia de vivir agarrados a la palabra de Dios, porque esa es la manera en que Dios va guiándonos y mostrándonos su voluntad, diciéndonos qué debemos hacer, cuándo debemos hacer, cómo debemos hacerlo, asidos de la palabra de Dios. Gozo en la unidad. No es una utopía, es la obra de Dios en el corazón. ¿Estás dispuesto a ser una herramienta de Dios para servirle, sirviendo a los demás? Mira esos valores que Dios va a trabajar en tu vida: la humildad, el amor, la devoción y el desinterés. Y quizás hasta este momento por ahí estamos medio dudando, decir, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil? Da el paso y confía que el Señor va a revestirte de poder para lograr el objetivo de honrarle y glorificarle en tu vida. Vamos a orar al Señor en este momento. Padre, gracias te damos en esta hora porque podemos ver en tu palabra la obra tuya en cada corazón. Gracias, Señor, por el ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo. Señor, qué entrega, qué amor, qué sacrificio por mí, por nosotros. Pero Señor, gracias también por tantos hombres y mujeres que tú has utilizado a lo largo de la historia para ser un canal de tu amor, para servir a otros, Señor, para sacrificarse por los demás, para vivir en humildad, en entrega, considerando a los demás como superiores a Él mismo. Gracias, Señor, por estos ejemplos, pero te pedimos, oh Señor, que nosotros podamos caminar en esta dirección, que podamos sentir lo mismo, tener el mismo amor, ser unánimes, sintiendo esto mismo, Señor, viviendo la convicción de glorificarte, de reproducir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Señor, confiamos en ti, en tu poder, en tu gracia, y esperamos tu guía por tu Espíritu mediante tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.